Muy buenos días, doctor Azabache. Vamos a hablar de María, ¿qué tal? un poco de populismo penal, que es lo que está haciendo el Congreso. Me acaban de informar, gracias a Abel, que la señora Chirinos no es abogada. Yo pensaba que era abogada. Decía, Dios mío, pero no aprendió nada. No, es que no aprendió nada porque no es abogada, es comunicadora de la Universidad de Lima. Por eso era reportera de Magali Medina y se dedicaba a hacer programas de chismes. Bueno, ese era su... Y después hizo una larga carrera en el partido Chimpún Callao del Callao, cuyos líderes han estado casi todos en prisión. Entonces, de repente, por eso conoce derecho, pero penal, pero no mucho. Entonces, vamos a discutir este proyecto que ya es autógrafa porque el Congreso lo ha aprobado. Falta que lo promulgue el Ejecutivo. Primero, doctor, establezcamos lo que dice ya el Código Penal sobre legítima defensa. ¿Qué es legítima defensa? A ver, para comenzar, esta regla tiene que ver con situaciones de ataque en las que no se cuenta con auxilio policial. Entonces, para comenzar con la definición, se supone que hay un atacante, una persona atacada, una situación de falta de auxilio y por tanto una reacción. En el 2003 se discutió mucho cómo describir esa reacción. El lenguaje clásico del derecho penal decía proporcional. Aquí se creó todo un mito alrededor de si proporcional era comparar un arma con otra y se le cambió por razonabilidad. Defensa razonable, atendiendo a las circunstancias y el significado de las circunstancias. Ese cambio se hizo en el 2003. El tercer requisito, por supuesto, esto podría incluso estar implícito en el concepto de ataque, pero el tercer requisito está en que la víctima no haya propiciado el ataque. Esto, Rosa María, está establecido con matices, cómo se llama a la proporcionalidad, necesidad o razonabilidad, pero está establecido en todo el derecho europeo continental, latinoamericano, anglosajón, africano. Tengo problemas con el derecho musulmán en general, pero es una regla de influencia occidental en general, de modo que sumamos a la lista los sistemas comunistas, chino, cubano, seguimos con los hindús y, digamos, tiene diferentes formulaciones en los derechos orientales, pero la regla es la misma. Hay situaciones en las que una persona es atacada por otra y por tanto no se le puede castigar por reaccionar en la medida en que haga eso, reaccionar. El problema eterno en todos los sistemas judiciales, porque el problema que se discute en el derecho no es el de la regla, sino el de la confirmación de la regla. ¿Cuándo se puede usar y cuándo no se debe usar? El problema permanente en la discusión sobre la confirmación judicial de la regla tiene que ver con los excesos. Me atacan, me defiendo, repelo y me pongo a perseguir al atacante hasta que lo alcanzo y lo mato. Esa es la Exceso, historia. A ver, exceso. El problema, vamos por sí, parte. Entonces, la norma actual vigente supone tres acciones, ¿no es cierto? en efecto, Me tres elementos, atacan, sí. agresión ilegítima, ¿ya? Respondo razonablemente, pero la víctima, yo no he provocado, esa es yo no he provocado que me ataquen. Ojo, Y hay un elemento contextual que es la ausencia de autoridad en el entorno. exactamente. No Eso es hay contextual. nadie, exactamente. Ahora, vamos a poner una serie de situaciones, como la que acaba de poner. Veo a un ladrón robando mi carro, acá afuera. Mi carro no me está atacando a mí, me está robando mi carro que me ha costado mucha plata. Entonces yo saco una pistola y desde la ventana, ¡pum, pum, pum!, lo mato. ¿Eso es legítima defensa? A ver, para comenzar, no todas las situaciones que involucran a la legítima defensa son urbanas y no todas están pensadas para defensa del patrimonio. De hecho, los ejemplos clásicos, hay que decirlo, de la legítima defensa y su extensión a la legítima defensa de terceros tiene que ver con la vida. Es decir, Claro, el la ejemplo es vida. perfecto si a mí me están amenazando y yo me defiendo, o si yo por la ventana veo en un despoblado donde no hay un policía cerca, que están atacando con armas a una persona y entonces le disparo desde mi ventana. Legítima defensa de terceros. Entonces, la parte que se ha perdido de vista, en realidad,
A eso se refería la proporcionalidad. Tiene que ver con la situación de violencia que engendra la reacción y el modo en que respondo ante ella. Matar, golpear, violar a una persona, secuestrarla, son los ejemplos clásicos. También se extiende al patrimonio, pero cuando se trata del patrimonio, la cuestión de la necesidad, la urgencia y el modo de reaccionar sufre una serie de alteraciones. Claro, No es lo mismo estar en el vehículo y que me ataquen, por lo que puedo así es. temer cualquier cosa, que Claro, estar a donde yo puedo presumir, distancia. es que ahí yo puedo presumir que van contra mi vida. Sí, ¿Ya? Y claro, pongo el o que me ejemplo van de a la secuestrar o me ventana, pueden matar. claro, pongo el ejemplo del programa, pues un ejemplo extremo, pero es, no están atentando contra mi vida, ni contra mi salud. Yo estoy bien resguardado, estoy dentro de mi casa, miro por la ventana, me están robando el carro. Ah, no, este choro a mí no me roba, ¡pum! Lo mato. Y Eso no es solo no están atentando contra mi vida, sino que si estoy a distancia y estoy armado, tengo exigencias alternativas que debo satisfacer. El disparo al aire. Yo mismo le puedo disparar a las llantas del vehículo, puedo claro, disparar a la pista cerca del atacante. Hay una regla de autocontrol, y así como el contexto, ¿no? En el contexto no debe haber un agente de policía cerca, ¿de acuerdo? Eso no está en la claro, ley, pero está en el contexto de la norma. la Del legítima mismo defensa. modo, la norma supone el autocontrol en la reacción. A eso se refiere la proporcionalidad. Por lo tanto, No es ahí no una hay carta en legítima blanco. defensa. Ahora, por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Viene el ladrón, me quita el reloj, me empuja, yo puedo sentir que efectivamente hay un peligro para mi vida, el pata se va corriendo, corre, y yo corro detrás de él varias cuadras, y ¡pum! Lo alcanzo y ¡pa! Lo mato. ¿Eso es legítima defensa? No, pues es que ahí viene la razón por la No, que la pues, es que, regla necesita confirmación judicial. Si a mí me roban el bolso o el maletín, en mi caso, y yo persigo al ladrón, pues una de dos, o es para recuperar el el objeto que bolso. me quitó o para que alguien lo intercepte. Pero cuando cojo un arma y persiguiéndolo le disparo, no a las piernas, sino al cuerpo, digamos, mi reacción ya va en otro sentido. Ese es el problema de los excesos en la Ok, defensa. entonces eso no es legítima defensa. Eso no es legítima defensa y es, Rosa María, aquí quiero llegar, el tipo de situaciones por las que el control sobre el uso de la regla es judicial, Ahorita vamos a ir al control porque judicial. depende Eso del es lo que a caso mí me por preocupa también. caso. Pero primero que la gente entienda qué es y qué no es. ¿Y qué no La es? otra, yo sé que en mi barrio hay choros. Estamos hasta acá, yo y todos mis vecinos, hay choros que están robando autopartes, que vienen, persiguen a las chicas, les roban el celular, no viene serenazgo, no hay policía, hemos puesto una reja, se saltan la reja. Entonces decidimos como vecinos hacer guardia, pues. Y yo estoy armado. Estoy en el techo de mi casa mirando. Yo, 2 de la mañana, guardia. Entonces, ahí está el choro, ahí le está robando a la chica. Desde arriba, pum, 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 lo mato. 8 guardia, vigilancia, me he sustituido en la acción policial, ya lo maté. ¿Eso es legítima defensa? De nuevo, ahí va a depender de qué estamos hablando exactamente. El asaltante tiene un cuchillo sobre la víctima y le ataca al cuerpo, es legítima defensa. El Claro, asaltante es un carterista que sustrae por escape, eso no es legítima defensa. Mira cómo las circunstancias son tantas, Rosa María, exactamente. tantas, La que esto no se casuística es puede enorme. regular con una ley. Claro, Hay un nivel que no se puede regular con una ley. claro, la Y ahí casuística está es enorme. enorme. Hay jurisprudencia abundante sobre este tema, pero, a ver, acá viene el problema. ¿Ya? El Congreso ha propuesto una ley por la cual esa evaluación ya no la puede hacer ni el fiscal ni el juez. Es decir, puede hacer la evaluación. El fiscal puede determinar que hay peligro procesal, pero el juez no puede establecer prisión preventiva. A ver, casi te diría que saltarnos hasta eso es multiplicar la confusión, porque para comenzar, la prisión preventiva no tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo, ni siquiera tiene que ver solo con qué tan claro está que haya habido un exceso en la Claro, reacción. La prisión preventiva, lo hemos discutido muchas veces en otros casos, tiene que ver con la necesidad del Estado de contener fugas claro, un o peligro de procesal. evitar, o de peligro procesal, o de evitar que el sospechoso, el que reacciona, se escape.
Si no es posible que se fugue y si no hay ninguna razón para pensar que pueda alterar la escena del crimen o amenazar a los testigos, la detención no tiene sentido. No Entonces, corresponde. es un doble problema. Por un lado, nuestros tribunales, pero también nuestra ciudadanía sigue confundiendo prisión preventiva con condena y sigue Claro. demandando prisiones preventivas en casos que tocan y casos que no tocan. Del otro lado, nuestras autoridades siguen usándola como si fuera condena y siguen imponiéndola sin considerar que su verdadera razón es evitar el peligro. Y en el fondo, nuestro sistema de justicia sigue lento. Ahora hay una corriente muy fuerte para impulsar los juzgados municipales, los distritales. Hay una expansión del sistema que saludo, igual de las fiscalías. Están también creando unidades de 24 horas, lo saludo, pero el sistema tiene que aprender a manejar sus tiempos para evitar estas confusiones. Pero en tu punto, la decisión de la prisión preventiva, ahí donde cabe, no se puede tomar por ley. Requiere una Claro, pues, revisión porque del caso el por caso. legislador sustituye el criterio del juez. Y eso es inconstitucional, porque es un asunto, la libertad Yo presumo que sí, reservado, pero sí, sí, ya es decirlo a inconstitucional. estas alturas del partido, todo es inconstitucional en este Congreso, pero ¿cómo va el legislador sustituir el criterio discrecional del juez? Sí, ahora esto es particularmente serio como inconstitucional, ¿no? Pues claro, la combinación para justificar la prisión preventiva es la combinación de la habilitación legal más la intervención del juez. Y esa es una discusión, quiero decirlo, ¿eh? Una discusión que resolvió Alberto Fujimori en 1991. Porque en el gobierno de Fujimori, el primer tramo, 90-92, fue el tramo, tú lo recuerdas perfectamente, en que se impulsó la modernización de los códigos procesales. Y el procesal penal, que tuvo una serie de dificultades que merecen que nos encontremos un día entero, Claro, y tuvo una parte en la que Fujimori sí intervino, que fue poner en vigencia las reglas que impedían exactamente esto que se está haciendo. O sea, fue el gobierno de Alberto Fujimori el que promovió que no sea la ley la que decida cuándo una persona en concreto va a prisión, sino los jueces. claro. 1991. Tamaño retroceso difícil de imaginar. Ahora, regresemos a nuestra legítima defensa. Entonces, esto ya estaba regulado y estaba claro. Han habido dos casos en Lima conocidos de gente que considera que ha tenido legítima defensa y probablemente lo ha hecho por legítima defensa, pero que el trámite es engorroso. Es algo así como que si hay un muerto con un balazo, ya ni fiscal debe venir, porque es engorroso el trámite. Entonces lo llevan a la comisaría, a veces hay una detención preliminar de 48 horas y eso es engorroso. Entonces, esta ley es para evitarle las molestias. Eso es lo que han entendido todos. Por lo tanto, puedes matar y te van a evitar las molestias. Hay un montón de planos en los que esta ley opera y temo, vamos a irlo viendo sin duda en esta conversación, no todos están bajo las mesas, sobre la mesa, ¿no? Eso del trámite y lo engorroso, bueno, es una pretensión, por decirlo menos, soberbia, ¿no? Es decir, yo tengo derecho, de hecho lo tengo, ¿no? A decidir mi reacción en atención al ataque que sufro, pero lo que pretende esa parte de la ley es que mi elección sea automáticamente vinculante para todas las autoridades. Entonces, yo particular decido cuándo mato y mi decisión debe ser reconocida por la ley como tan fuerte para que nadie indague alrededor de ella. Primer plano. Segundo plano. Cuando enfocamos las reglas sobre legítima defensa en asuntos patrimoniales, entramos, sin embargo, en un área sumamente compleja en términos de valoraciones y prácticas de las autoridades, porque usualmente quien tiene patrimonio es alguien que se percibe y es percibido como distinto de quien no lo tiene. También hay mucho populismo judicial aquí, ¿verdad? Pasan los accidentes de tránsito y pasa la legítima defensa. Si el protagonista de un accidente de tránsito conduce un auto de alta gama y el particular no, pues se genera un reclamo que se comprende, es muy razonable, pero se genera un reclamo por supresión inmediata. Y si se Ah, claro, puede, y si puede que no salga nunca, ¿de acuerdo? claro. Pasa más o menos lo mismo con la Cuando legítima además defensa. es homicidio culposo, Culposo.
culposo. Y explicarle al público eso a veces es muy difícil, es un Es muy accidente. difícil porque se mueven una serie de sesgos en eso, señor Rosa Ah, María. claro, sesgos, Ocurre también con claro. quien... Si es rico, que pague, pues. Que vaya preso, Sí, sí, maldito y desgraciado, el, porque tiene plata, pues. y hay que Maldito. decir, hay que decir por un lado que el sistema es muy sensible a esos sesgos Sí, de claro. los dos lados, tanto de quien tiene patrimonio y exige ser respetado porque no sabes con quién estás hablando, como de quien tiene que soportar su reacción y entonces quiere que vaya preso porque sí sé exactamente con quién estoy hablando. Soy un terreno muy sensible del que hay que hacerse cargo. Por eso a mí me gusta plantear este tipo de situaciones, Rosa María, en escenas distintas. Por un lado está ¿no? Facilitar al que tiene patrimonio el ejercicio de su autodefensa, imponiendo su elección a todo el sistema. El otro lado, viene aquí el mensaje del populismo, hay una situación que parece ser real, pero que tiene bemoles, que es la del comerciante de Gamarra, que tiene una tienda, un restaurante, un negocio, y que nota que las cámaras en Lima son adornos. Pues claro, en toda Lima está prácticamente ya enfocada por cámaras, o una parte importante, no toda Lima, es una exageración, debe ser la mitad o el 60% de la ciudad, ¿no? Enfocada por cámaras. Pero los sistemas de cámaras de vigilancia visual funcionan cuando hay alguien al otro lado del monitor Claro. con capacidad de reacción. Entonces, una cámara que no produce una intervención policial de urgencia, en nuestro caso, patrulleros malogrados, motocicletas malogradas o que no llegan, aunque se ofrezca contratarlas. Bien, una cámara que graba sin que alguien reaccione, material para los noticieros, porque a la gente la Claro, saltan igual. de eso vive. Entonces, en el mensaje populista, y acá viene una cosa que quiero denunciar porque me parece perversa, la consigna no está solo hacia quien tiene casas, autos de lujo, o pueden ser secuestrados o portan armas de alta gama. La consigna populista está hacia el tendedero. Y el mensaje perverso, aquí es donde quiero plantearte la discusión, está en tu tendedero puedes tener un arma y puedes matar a quien te salte. Claro, tenemos una situación crítica, tenemos una sociedad desprotegida, digamos. 2/3 partes de esta ciudad están informalizadas. Según una organización de economistas, más del 70%, casi el 90% de la ciudad de Lima vive sobre territorios informales, no territorializados. Eso te da la dimensión del mercado informal, te obliga a notar que cuando tú le dices a la comunidad amenazada por extorsiones de calle, ¿correcto? La granada en la puerta de la discoteca en San Juan del Lurigancho, el asaltante con máscara y mochila dentro de un chifa. Cuando tú le dices al dueño de esos negocios, puedes matar al que te asalte. Estás incentivando la demanda de armas, Ah, no claro. de armas regulares y vigiladas, sino de armas que circulan en el mercado negro. Y lo que estás haciendo es reemplazando la incapacidad del Estado por protegernos a todas y a todos por la promoción de una línea de demanda en la compra de armas que puede desembocar en la paramilitarización de nuestras sociedades. Por eso digo, esto es una barbaridad, pero lo que a mí me parece es que esta ley incentiva la justicia con mano propia, que está Sí, prohibida, es inconstitucional. por supuesto, pero de nuevo, la justicia con mano propia, colectiva y armada. Es Claro. decir, bajo Entonces, esta ley así se arman todas las pandillas. y armadas las pandillas, no tienes control sobre el destino final de esa fuerza paramilitarizada, porque esta es una economía informal al 75%, si lo ves por la PEA, o hacia el 90% si lo ves por propiedad de inmuebles. Primera escena, entonces, aquí hay un mensaje perverso de promoción de la paramilitarización. Hay un mensaje muy perverso de incentivo de adquisición de armas en el mercado negro. Pero tercer punto, Rosa María, no solo es el tendedero o el negociante que tiene un restaurante o un mercado o un centro de producción de textiles y vive en efectivo, porque la Claro. informalidad conduce a que la gente use efectivo y el uso de efectivo conduce al asalto a mano armada, ¿verdad? A mayor bancarización, menos circulación de efectivo, más compleja la criminalidad violenta. Pero no es solo el comercio.
Si como dice Grades era, ya lo recordé, la institución que hizo esa medición, cerca del 90% de la ciudad está viviendo sobre zonas no titulizadas razonablemente, lo que tienes, y no lo estamos discutiendo, y hablamos solo de Lima, llévatelo a Trujillo, especialmente a Trujillo y a Chiclayo. Lo que tienes es un mercado en expansión, bueno, consolidado en Lima, de tráfico de tierras brutal. La ley dice, el que está dentro de su posesión puede matar a quien le ataca. ¿Cuál es? ¿El primer invasor o el segundo? Porque hace años que las invasiones de tierras se resuelven en esta ciudad por el uso de armas de fuego. Bueno, ahora no solamente va a ser entrar con palos y piedras, ahora se les puede matar. ¿A quién? ¿Al primero que invade o al segundo? Porque en situaciones de falta de titulación, ¿quién es el propietario? A mí me preocupa, además de eso, por supuesto, son los temas de violencia familiar. Por supuesto, porque, a ver, tú A planteaste el ver, ejemplo del expliquemos qué va a pasar maltrato en violencia familiar. intrafamiliar, ya, ok. Digamos, nuestras familias tienen un sesgo muy marcado de violencia física directa, maltratos, de violencia sexual y de insostenibilidad. Eso te da tres casos. El niño que ve que le pegan a su madre puede matar a su padre dentro de la casa y es legítimo. El hombre que le pega a su mujer puede dispararle, tú lo pusiste como ejemplo en uno de tus comentarios, y simular hasta un error. La persona que llega y encuentra a su pareja con otra pareja, inestabilidad relacional, creo que es una regla fácil de reconocer en nuestro entorno, le puede matar porque ni siquiera le conoce y está dentro de su casa. Entonces, sí, el factor intradomiciliario, porque esta ley tiene, a ver, la primera perversión que hemos denunciado es el modo en que promueve la circulación clandestina de armas en el mercado negro. La segunda, el modo en que legitima el uso de la violencia física directa en la defensa de terrenos invadidos o en la toma de terrenos que pretendemos no son ajenos. El tercero es el que tú marcas, es ese sesgo que construye la ley desde la percepción de que los espacios cerrados son extraterritoriales. Esa, Rosa María, es el fundamento de toda la definición patriarcal de la familia. Dentro de la casa, el hombre es el rey. Por tanto, mata, golpea, pega, castiga, viola. Y esta ley legitima la extensión de esa reacción a cualquiera que pueda reconocer yo como un tercero. Es decir, si el vecino ingresa a la vivienda del agresor a defender a la mujer a la que le están pegando, pues el dueño de la casa lo mata y ya está. ¿Por Claro. qué? Porque la ley construye una isla invisible que no se hace cargo la ley, está empoderando una sociedad desgraciadamente patriarcal y profundamente violenta. Si el vecino nota que en esa casa se está violando a una niña e ingresa para defenderla, pues lo matan Lo y matan. las cosas se invierten. Quien iba a ser legítima defensa era el vecino. En esta Claro, ley, el vecino acaba esta muerto. ley lo dice claramente. A ver, lo que señala, a ver, dice que es, a ver, si, casos de situación de peligro inminente y necesidad de proteger la vida o integridad del propio o de terceros, en las que se repele razonablemente una agresión, irrupción, ingreso violento o subrepticio, ingreso violento, ahí está, o subrepticio, ilegítimo dentro del inmueble, vehículo u otro medio que se encuentre ilegítimamente. Entonces, si alguien se mete a mi casa, yo no sé quién era, señor. Yo lo vi entrar. Yo le metí un tiro, porque es un extraño. Y lo peor es que como no te pueden poner en prisión preventiva y Claro, eres el pues, agresor, la víctima de esa agresión sexual, la niña violada, pues seguirá viviendo contigo. por supuesto. No, es que, y podemos multiplicar los ejemplos en los que esta ley genera disfunciones. Te pongo un ejemplo adicional que no es metropolitano. Los protectores de la tierra. Los Claro. protectores de la tierra y de la naturaleza normalmente están reaccionando y están siendo repelidos muy violentamente a ataques a proyectos extractivos, sobre todo en árboles, en madera, tala y tráfico de madera ilegalmente talada en zonas protegidas. Bien, los proyectos de extracción ilegal de madera normalmente tienen una simulación de propiedad. Claro. A alguien le compraron a alguien algo y lo registraron en alguna parte aunque esté en medio de una zona protegida.
De modo que el extractor de madera es, en la forma y en los papeles, posesionario o titular de un área que en realidad es un bosque. Bien, si un grupo de defensores de la naturaleza se plantan en la zona a proteger los árboles, pues resulta que son atacantes bajo esta ley. Y matarlos se convierte en legítimo. Hacemos la lista de cuántos defensores de la tierra están siendo asesinados por tratar de contener la extracción de madera en condiciones ilegales en la selva en este momento. Bueno, con esta ley los pueden matar. Bueno, yo creo que la señora Patricia Chirinos y sus asesores han visto mucha película gringa, ¿no? Y ese que sale con su fusil y dice, get away of my property. Claro, porque en el sistema anglosajón, que viene además de una tradición del lejano oeste, tú no podías entrar a una propiedad ajena sin pedir permiso, sin estar autorizado para hacerlo. Y el hecho de que una persona entrara a tu propiedad te permitía repelerlo físicamente y matarlo. ¿Ok? Eso ha sido una tradición jurídica que no es la nuestra, pero en absoluto. La nuestra promueve la detención, no el asesinato. Estados Unidos es hoy una sociedad altamente violenta, con millones de presos además, pero realmente por la proporción de presos por habitantes es enorme, muy violenta y muy armada, sumamente armada, al punto que hay incidentes de violencia armada todo el tiempo en los Estados Unidos. ¿Esa es la sociedad que queremos copiar? Es lo que a mí me sorprende. ¿Por qué no copiamos a Canadá, acá está al frente? Pero en fin, eh, Vale, eh, es difícil de entender esto, ¿no? ¿Por qué queremos copiar esto? ¿Para matar gente? ¿Para qué? mira, varias cosas en reacción a tu comentario que me parece muy lúcido, ¿no? Bueno, la sociedad americana arrastra saldos no resueltos de la forma violenta en que logró controlar la extensión del territorio que ahora tiene, ¿no? Claro. Forma que es violenta al extremo que las poblaciones amerindigenas del norte prácticamente o casi se extinguieron. Las reservas son pequeños guetos absolutamente minoritarios sobre lo que eran los ocupantes naturales del terreno, ¿no? La concepción del getaway que acabas de citar, más la enmienda primera, el uso intensivo de las armas, tiene que ver con las licencias que las repúblicas americanas durante la expansión al oeste concedieron a los pioneros para ocupar los territorios que ocuparon, ¿no? Esa es una carga de violencia que lo has dicho bien, sesga el fundamento de la coexistencia americana al extremo, que en los Estados Unidos las muertes violentas por uso interno de armas de fuego son más altas que las muertes provocadas por atentados terroristas. Entonces, claro, ahí hay un síndrome de lo que significa, permíteme el neologismo, violentizar nuestras interacciones humanas, ¿no? Y claro, es un síndrome que traído a una historia que tiene 3 siglos de diferencia, lo que implica es el encubrimiento de uno de los principales déficits estatales, que es el déficit de seguridad, en capacidad del Estado de organizarse para protegernos. Es una de sus funciones, ¿no? Es un Protegernos. sálvese quien pueda, ¿no? A lo pandemia, ¿no? Mira, cada uno vea por sí mismo, cómprate un Claro, arma y si entran a tu casa le metes un tiro y no te vamos a hacer nada. digamos, un sálvese Tu quien problema. pueda, estamos en el sálvese quien pueda hace rato, ¿no? Las Sí, claro. rejas urbanas son una pésima expresión de ese sálvese quien pueda, pero lo que gastamos en autoseguridad de diferentes maneras, desde la ronda en el asentamiento humano hasta el chofer que te maneja y te cuida mientras te Cerco maneja. eléctrico, mira, cerco eléctrico, candados, alarmas, perros guardianes, es decir, guachimanes, organización del barrio con guachimanes, serenazgo, todo eso es Or, pagado por organiz, recursos privados. destino de tu tiempo al patrullaje urbano en zonas urbano marginales o en zonas de comunidades campesinas, tiempo no productivo, sino de vigilancia, que se supone que es un deber del Estado. Claro, hace mucho que estamos viviendo en un sálvese quien pueda. Esto lo que agrega la variable es, ok, en el sálvese quien pueda tenemos una demanda potencial para que el mercado de circulación clandestino de armas multiplique sus ganancias. Hay que decirlo, Rosa María, Sí, ¿sabes pues, también? Sí, o sea, sí, o sea, digamos, esto favorece a vendedores de armas, ilegales, ilegales, pero favorece a los vendedores de armas. chicos, compren armas. Si pueden matar gente, ¿por qué no compramos armas? Claro, Ahora, el compran problema armas. es que de nuevo, el arma
como todos los objetos transitivos, ¿no? El arma no está hecha para que la mires, está hecha para dispararle a alguien. De Ah, modo que claro. es transitiva. Todos los objetos transitivos puestos en el mercado tienen un efecto sobre la generación de colectivos. ¿De acuerdo? Porque si yo tengo un arma, el de enfrente tiene un arma. Entonces la manera de ser más competitivo que el de enfrente es que a mi costado haya alguien más que también tiene un arma. Entonces somos dos contra O uno, que yo tenga un arma más grande o más más rápida. grande. Y que también significa que a mi costado alguien tenga un arma más chica. Entonces, la introducción de las armas en la interacción social produce una espiral de multiplicación, primero de la demanda, pero segundo de la formación de colectivos armados, que al final del día, eso lo hemos comentado alguna vez hablando de la resistencia y otras agrupaciones, terminan generando liderazgos que compiten entre sí por su mayor capacidad de expresión de violencia. Entonces, entre esto y paramilitarizar la sociedad, hay un paso, Rosa María. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Justo le quería preguntar por la resistencia, porque yo me puedo sentir muy vulnerada y muy atacada. Es gente que me grita que voy a morir, que soy terrorista comunista, ¿no? Que tira caca. ¿Por qué no puedo sacar un arma y disparar? Están frente Tal a mi cual. propiedad. Vamos a la Eso, pausa y regresamos sí, con eso. Vamos a hablar de sí, legítima sí, sí. defensa frente a la resistencia. Por ejemplo, una banda urbana que acosa a personas en sus casas, violando domicilio, violando intimidad familiar, violando todo. Vamos a, claro, no se atreven a tocar la casa, ¿no? Es una cosa rarísima, porque dicen, no toca la casa, y no toque, gritan todo, ¿no? Porque creen, de nuevo, han visto mucha película gringa, que el Get Away of My Property los Funciona. va a... Funciona, no funciona así acá, pero vamos a la pausa y regresamos con César Achavatri para hablar de este y otros temas finales. Entonces, hablando de este tema, en el Congreso le dedicaron 20 minutos al debate y podríamos hablar horas de esto, pero en fin, regresemos a la resistencia. Yo tengo una turba que me grita cosas, que me dice terrorista, comunista, maldita, desgraciada, chancha de mierda, que es una agresión horrible, vulgar, eh, y amenazan, ¿no? Con todo tipo de cosas contra la familia, pretenden ridiculizar ante los vecinos, que los vecinos francamente están más hartos que yo. No sé si alguno de ellos quiera sacar un fusil de repente, no soy responsable por eso tampoco, pero digamos, con esta ley, si yo me siento agredido o mis vecinos se sienten agredidos, asumen que son delincuentes, que son gente mal vivir y les pegan un tiro, ¿podrían alegar legítima defensa? A ver, claro, comentábamos en la interna que en el entrenamiento escénico de la resistencia y otros subgrupos hay un getaway internalizado, ¿no? Claro, Tiran la basura, no entran con la basura. De alguna manera están estructurados como si el chip fuera protegerse precisamente de la defensa de la víctima. claro, Dejaron de portar palos, ¿no? En la época de las elecciones, a raíz del desfile de machetes de los claro. partidarios de Castillo, la resistencia empezó a sacar palos con clavos. Han dejado de hacerlo. O sea, en la narrativa de estos grupúsculos hay una suerte de topes legales perversos, Pero superficiales. traen unos carteles, digamos, con palo. El cartel tiene un palo, ¿ah? Yo Sí, lo sí, veo sí. como peligroso, ¿ah? De hecho, es potencial, ¿no? En general, Claro. mi punto es que Como le el diré al juez, camino, digo, señor juez, no voy a esperar que me peguen, ¿no? no, no, por eso, Vienen con pero actitud violenta, gestualmente Pero son pero el camino es otro. violentísimos. El camino es otro, ¿no? De hecho, mi impresión es que la resistencia quiere su mártir. Es decir, quiere que alguien se descontrole y los ataque Claro, directamente. Pero por una razón, y es que grupos, esto, además yo no entiendo, esto está estudiado, esto no es la primera vez que pasa en el mundo, no entiendo por qué tan difícil es hasta googlear. Pero la historia es más o menos esta, ¿no? Grupos que se organizan para estar en el borde de un ataque físico, esta reacción del te insulto desde la reja, pero no paso a tu casa. No debo tocar la reja, advertencia, ¿no? Si la tocas, no, claro, retírate, no la toques. claro. Tiro Así, la así basura por encima, no fuerzo la puerta. El palo lo he convertido en letrero, ya no lo exhibo con clavo. Todas esos bordes generan que los liderazgos de una organización como la Resistencia tiendan siempre a resaltar, y esto es un proceso, digamos, de agua y calor, el agua hierve con el calor. En grupos como la Resistencia, los liderazgos empiezan a formarse por el borde más violento.
Claro, siempre. acumulativamente. En algún momento la dirigencia disputa el control de quienes financian y quieren tomar el control del aparato. Entonces, de la resistencia a una banda urbana hay un paso. Es posible que la resistencia en este tiempo corto no se atreva a cruzar la reja porque están adoctrinados en el getaway, pero nada les impide convertirse en barrio urbano, irse a una localidad que les guste, a expulsar a los que no viven ahí y a expulsarlos pretendiendo que mi distrito es mi casa y que defienden el distrito de invasores extranjeros o invasores externos. Entonces, el mensaje de la paramilitarización conduce a formar colectivos que se pretenden defensivos porque la ley empodera al que cree que se defiende. Mi casa es mi barrio, entonces mato al que entra a mi barrio. Ah, Mi casa es su barrio, lo estoy defendiendo. Hay un inmigrante, lo mato. Hay alguien que no vive aquí, que no es su parque, lo mato porque mi barrio es mi casa. A eso lleva esta ley. Y esto pasa, Rosa María, permíteme decirlo, cuando un colectivo empieza a automedicarse legalmente. Porque este Congreso, el de los 90 no era así, ¿eh? El no, Congreso más tenso del fujimorismo de las madrugadas convocaba expertos. No siempre les escuchaba en parte, pero convocaba expertos hasta que no le gustaban, claro. hasta que no le gustaban. Este no, no los convoca salvo que le gusten mucho. El señor Ronald Gamarra no puede ir al Congreso porque habla feo. Y cuando convoca autoridades públicas, el judicial, la fiscalía, no los escucha. Entonces Bueno, se claro, para este automedica. caso hay que decirlo con claridad, hubo opinión desfavorable del ministro de Justicia, del Poder Judicial y del Ministerio Público. Igual que para la colaboración eficaz. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si no le hacen caso ni siquiera las autoridades, pregunto, ¿por qué creen que sabe cómo funcionan los productos legales que emiten? Si no los conocen. Bueno, el tema de extinción de dominio, ya con alarma, o sea, ha salido un vocal de la Corte Suprema realmente indignado a decir que le están digamos, descontrolando Baratando, todo. desbaratando el sistema. Eso es lo que muestra el nivel de ¿cómo decirlo? El nivel de desapego que tienen al mínimo razonable de conocer el instrumento que lanza. No, no les interesa saber qué están haciendo. Por eso, digamos, la lectura que manda siempre es la lectura de los intereses, que parece que es lo único que se está entendiendo en este país. Y en términos de intereses, pues esta es una estimulación brutal a la circulación de armas clandestinas en el Perú y a la paramilitarización de la sociedad como sustituto de la administración razonable de los recursos policiales y de serenazgo que tenemos entre manos. La ley es autógrafa. Yo presumo que si el ministro de Justicia mandó este o el anterior, mandaron una opinión desfavorable, bueno, conscientemente de eso, no deberían promulgar esta norma, deberían Bueno, observarla. yo espero que lo observen, pero nota, por ejemplo, que en la observación sobre la ley de colaboración, donde recuerdas había dos problemas, el plazo corto, el procedimiento de colaboración y la prohibición a los jueces de utilizar como pruebas declaraciones concurrentes, la observación de justicia salió, pero solo por el plazo. Solo por el plazo. La invasión al judicial no está observada. Entonces, estemos Claro. atentos a dos cosas. Primero, al deber Ahora, ético. todavía no la promulgan, ¿no? Todavía no la promulgan, todavía no hay insistencia ni Todavía no hay hay debate sistema. nuevo. Pero estemos atentos, Rosa María, a dos cosas. Primero es el deber ético del gobierno de observar esta ley, además por consistencia la opinión inicial dada al Congreso. Y en segundo lugar, la extensión de esa observación. Digamos con cuidado qué es lo que se observa. No vaya a ser que como alguno de los abogados que han opinado sobre esto, la observación termine siendo porque la ley no es lo suficientemente flexible y no protege suficientemente al que quiere disparar. Claro, y luego finalmente, ya lo dijimos, pero regresemos a eso, se le prohíbe al juez Sí, claro. establecer prisión Pero, preventiva. pero esa es una Prohibido. tendencia en este momento, ¿no? El Claro, Constitucional le prohibió al juez controlar al Congreso. claro, El Congreso ha intentado prohibirle al juez utilizar declaraciones concurrentes de colaboradores eficaces o delatores, inclusive al costo que con eso absuelven a Castillo. claro. Y ahora esta ley le prohíbe al juez decidir quién debe ir a prisión y quién no. Digamos, hay una especie de ambiente antejudicial que creo
que lo que debe llevarnos a notar, Rosa María, es que el judicial aún no está bajo el control del Parlamento. Están intentando tomar la Junta Nacional de Justicia, han postergado, parece, el intento por controlar al Jurado Nacional de Elecciones, y bueno, la acumulación de estos mensajes debería ser tomada en Doctor. cuenta por el Y judicial, ¿verdad? eso, doctor, que usted no ha notado que el congresista Sea ha presentado un proyecto de ley para que el Congreso destituya alcaldes y gobernadores. Sí, sí, es O digamos, sea, ya, es materia de otra larga conversación, porque ya ese es el máximo, es sustituir, recuerdo el proyecto, sustituir a la voluntad electoral. claro, sustituye a la voluntad popular, el Congreso. Ellos van a Es decir quiénes son. Sí. Digamos, es un increíble. descontrol. José María, es un descontrol. Y si no le ponemos pare, yo creo que el judicial, ahora que la Junta ha sido atacada, ha mostrado una primera señal de límite. La presentación de Alfaro, del presidente Alfaro en la Comisión de Justicia, creo que fue notable. Creo que justificó la excelente presentación de la propia Junta. Si desde la justicia no viene un pare a esta especie de expansión de mediocridad, pues entonces no Les queda en digo la sociedad claramente, ustedes civil, en caso por caso. están citando sobre la base de chismes. Eso fue Nadie lo que le puede dijo el hacer eso. presidente del Poder Judicial a la Comisión de Justicia del Congreso. Ustedes me Entonces, citan por bajo eso, chismes. yo vi en la presentación, digamos, la presentación de la Junta no me sorprendió en absoluto. Creo que fueron a hacer lo que tenían que hacer. Y Samuel Abad, que repitió 7 veces un muy importante discurso, respaldado luego por Omar Cairo, bueno, pues claro, eso es lo que esperábamos. Pero que el señor Arévalo salga con la fuerza que salió, ha sido una grata sorpresa. Yo espero que eso marque una inflexión hacia un judicial que recupere esa posición sólida que ha tenido en estos años en la mayoría de casos, ¿no? No sin bemoles, pero el judicial siempre va a tener bemoles, de eso se trata la justicia. Claro. Ahora, puede haber, que pasa a veces, que el juez interpreta que aquí no hay legítima defensa y ordena prisión preventiva. No, que yo alego. Alegará usted, pues, pero Alegará usted. con Sí, no, no control difuso de la Constitución. de Yo acuerdo. alego que la prohibición es inconstitucional, por lo tanto usted va preso. Como está pasando con la ley Soto, ¿no? Ya en el ámbito Claro, anticorrupción, ya ha habido un juez que ha dicho, oiga, un momento, yo acepto que esta ley esté vigente, pero no me pueden decir que la pensaron para criminalidad organizada, donde hay delatorios y cooperación internacional. De modo que yo no la uso para estos casos. Digamos, habrá un debate luego, porque la Suprema ya la usó para prófugos, pero va a haber un debate si para los contumaces o prófugos aplica también, se le está usando para los casos de baja significación, los casos que claro. están sinceramente retrasados. Entonces sí, el judicial siempre puede corregir. El Siempre judicial puede corregir. tiene una capacidad suficientemente fuerte como para corregir. El problema es que mientras tanto hay un mensaje que tiene consecuencias prácticas sobre nuestras relaciones interpersonales y sobre el modo en que nos organizamos, o hay que decirlo ahora, o nos desorganizamos, que es lo que estamos haciendo como colectivo y como sociedad, ¿verdad? A ver, ¿alguna pregunta del público o ya los confundimos suficiente? Esa No, parte son cargos para mí más bien, supongo, ¿no? No, no, para mí, para mí. hay, hay hechos concretos que ponen acá. Por ejemplo, dice, si persigues al ladrón para recuperar lo que te robó, y este al percatarse te dispara con, y uno responde y le dispara al ladrón y lo mata. ¿Eso es Claro, legítima defensa? el Claro, ladrón pero ahí hay una... hay Perdón, legítima Rosario, pero... defensa porque me está Claro, porque eso hay un disparando a elemento mí. nuevo. Claro. Pero si el ladrón no me dispara y corre nomás, ¿ya? Y yo voy detrás de él, yo lo puedo atrapar, sí, pero no lo puedo matar. Claro, lo que pasa es que el ejemplo, quien puso el ejemplo, creó un segundo caso. Es decir, Claro, en el marco de la fuga, el ladrón ataca. Esa es otra cosa. claro. Hay otra Otra cosa, y cosa. hay ataque. Sí, claro. Tiene que haber ataque, es lo que la gente tiene que entender. Tiene que haber ataque a la vida Mira, tuya o de otra persona que tú tienes que voy, defender. voy a hacer una broma cinemera, ¿ya? Ya que tú citaste la cuestión de los Pioneer y la conquista del viejo oeste. Noten que todas las películas del viejo oeste, el pistolero no es el primero que saca el arma. El pistolero es rápido porque puede desenfundar cuando el otro desenfundó. Claro, Por eso en el duelo, las manos y el cintillo suelto. claro. Incluso ahí, es lo que quiero decir, en una situación casi troglodita como la conquista del Este, la regla era defensa frente al ataque de otro. Claro, o sea, si el otro desenfunda primero, yo desenfundo más rápido. Esa era la Exacto. forma. Pero tenía que desenfundar a alguien primero.
Exacto. O Digamos, sea, estamos haciendo una si a broma, mí no estamos me haciendo una broma atacan, teórica, ¿no es cierto? claro, Porque en pero realidad, se entiende, si a mí sí, no me claro. atacan, yo no puedo matar a alguien, me tienen que atacar. Ahora, yo puedo entender ataque como muchas cosas, ¿no es cierto? No sé, estoy dentro de mi casa, hay un ladrón, el ladrón entra al cuarto de mi bebé y va sobre la cuna, y yo puedo creer que lo va a matar y ahí sí le meto un tiro, ningún Por problema. eso necesitamos jueces, porque la Exactamente. situación no significa la norma, significan el hecho reconstruido. Y eso tiene variables infinitas, Infinitas. imposibles de control legal. Claro, tú no puedes trabajar la casuística en una ley. Eso es lo que así no se entiende. No se puede. Nosotros, nuestro sistema no es un sistema de precedentes obligatorios, es un sistema por el cual tenemos la ley que se aplica al caso concreto, pero para aplicarla al caso concreto necesitamos un juez, porque si no hay un juez, el No legislador hay se forma de sustituye. medir. No hay forma de medir, entonces el legislador se sustituye al juez y establece un resultado perpetuo, siempre el mismo. Imagínate, además es curioso, ¿no? Dice que la prisión preventiva sí procede si el sujeto tiene antecedentes. ¿Qué tendrán que ver los antecedentes con el hecho concreto de la legítima defensa? Nada en Nada. absoluto. De hecho, los antecedentes funcionan en ciertos casos, en nuestra ley, para medir el reproche, por una Exacto. regla, es la de acumulación de penas y cumplimiento de condiciones de resocialización. Nada que ver con el inicio de un procedimiento. Y Claro, que nada además, Rosa con la María, conducta punible. Tener antecedentes es como tú dices, para la sentencia. No es para el acto punible, porque el acto punible se examina por los elementos de ese acto. y de hecho, tal vez sea bueno instalar el contraejemplo, porque cuando se piensan estas cosas, la reacción automática de un ciudadano y de ciudadana promedio es, ¿y si entran a mi casa, por qué no puedo reaccionar? No, no, la pregunta es la Sí, pues. contraria. Si te ve forzado a entrar en la casa de alguien para proteger a una niña violada, ¿por qué te deben poder matar? Ahora sí te pueden matar. Sí, Y el asesino queda impune, ¿eh? sí, Porque por sin último, ya intervención judicial. te pueden matar, pero bueno, este hombre va a tener sanción. No, no va a tener sanción. Lo que No, el porque estás en Congreso su le ha casa, garantizado es impunidad. es tal cual, Es así es de tal cual. terrible lo que está pasando. Bueno, muchísimas gracias a César Azabache. Espero que haya quedado claro este tema, ¿ya? Y dejen de mandarme trolls diciéndome protectora de asesinos. Estoy tratando de que no los maten, más bien. Deberían agradecerme un poquito, preocuparme por sus vidas, ¿no? Pero, en fin, el Congreso tiene trolls, ya lo sabemos, el señor Soto lo tienen, todos los despachos lo tienen, son 130 congresistas a 10 por congresista, imagínense ustedes pues cómo estaremos de trolls. Entonces, tenemos miles de cuentas que insultan, están todas bloqueadas. Muy bien, gracias a César Azabache, y Encantado. nos vemos nosotros hasta mañana, Abel. Hasta mañana, Rosa María, que tengas un bonito martes. Cuídense mucho, gracias al doctor César Azabache por la gentileza de atender. Cuídate mucho, Rosa María. Chao, chao. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento